berak ez zuen esango beraz, orduan aurreratzen gara. Pues muy buenos días y para mí yo creo que es un placer el poder acoger este encuentro de Jaquiunde aquí en la Universidad de Deusto y quería en unas breves diapositivas presentaros un poquito dónde estáis, porque uno dice, bueno, Universidad de Deusto, me imagino que algunos ya conocen, no solo los que son de la Universidad de Deusto, que espero que conozcan, sino que también pues otra gente que ya tiene una relación con la universidad. Beraz, diapositiba batzuetan azaltzen dut non gauden momentu honetan unibertsitatea, ez? Nik uste dut interesgarria dala jakitea noiz sortu zen unibertsitatea. 1886an, hasi zen unibertsitatea. Beraz, datorren urtean 140 urte ospatzen ditugu. Uno puede decir, bueno, 140 años el próximo año. ¿Por qué una universidad aquí de Deusto de la Compañía de Jesús? Es una historia muy sencilla. Los jesuitas estábamos en Galicia, en La Guardia, teníamos un pequeño centro de donde surge Deusto y Comillas. Primero surge Deusto, luego surge Comillas, siempre lo decimos, y luego cuando hay reuniones de universidades jesuitas, la prioridad siempre la tiene Deusto sobre Comillas, aunque Comillas está en Madrid y estas cosas, Bueno. Pero sí que es interesante ver cómo la sociedad en ese momento de Bilbao pide a la Compañía de Jesús que quieren tener aquí en Bilbao una universidad. Y es por esa petición de la sociedad vasca que la Compañía de Jesús se instala en este lugar que estáis ahora, en este edificio central que estamos ahora mismo, y surge la Universidad de Deusto en el año 1886. Yo creo que para nosotros algo que nos inspira, bueno, igual los padres generales para nosotros son las máximas autoridades que tiene la Compañía de Jesús. Y me gusta recordar 2 o 3 frases que dicen ellos, ¿no? Arrupe, que era aquí de Bilbao, habéis pasado la pasarela Arrupe y habéis visto una imagen de Arrupe también, decía, ¿cuál es el fin de una universidad? Él decía, debemos ser agentes de transformación en nuestra sociedad, trabajando activamente por cambiar las estructuras injustas, ¿no? Él se vinculaba, como sabéis, a Arrupe en los años 70, 80, a toda la transformación y muy vinculado a la sociedad. Adolfo Nicolás, que fue un general también posterior, decía, no se trata de formar a las mejores personas del mundo, sino a las mejores personas para el mundo, ¿no? Y Peter Hans Kolvenbach, también general posterior a Arrupe, decía, el propósito de nuestra educación es formar hombres y mujeres para los demás y con los demás. Bueno, por indicar un poquito el espíritu que nos guía, ¿no? A nosotros como universidad, yo ahí pongo como 7 elementos que configuran nuestra identidad, nuestro ser, por qué una universidad de la Compañía de Jesús hoy, y valorando todo el territorio que tenemos y la gran suerte que tenemos del sistema universitario vasco. Pero nosotros, nuestros valores diferenciadores, lógicamente, es nuestra identidad jesuita, que, bueno, pues marca nuestro ser, siempre al servicio de la sociedad, un compromiso transformador, que también está en nuestro lema y que marca nuestro, en ese sentido, ser personas libres y profesionales competentes, responsables, con valores y destrezas. Una vocación universal, la suerte que tiene la Universidad también de Deusto es tener, además de todas las alianzas, una alianza de universidades jesuitas con más de 200 centros universitarios en todo el mundo, y eso nos permite también pues, desarrollar esa vocación universal. Buscando siempre la excelencia y la innovación, creo que desde el origen siempre nosotros hemos estado en el País Vasco, Euskadin egon gara, eta hori izan da gure, bueno, nik uste dut baita ere gure mamia beti, Euskadin kokatuak, eta, bueno, berez hortan saiatu gara beti lantzen, con una visión global y espíritu crítico y también, lógicamente, kompromiso batekin, eta kompromiso sozial batekin. Hau da pixkat gure identitatea, lortzen saiatzen garena. Nun gaude? ¿Dónde está en este momento la Universidad de Deusto? ¿Estáis en Bilbao? Sí, esto está claro en esa foto. Tenemos el campus de Donostia también, así veis ahí un poquito alguna foto. Tenemos una pequeña sede en Gasteiz con Egibide, un grado, que, bueno, de ingeniería que tenemos, y, bueno, pero que no tiene, seguramente se está acabando. Tenemos una sede en Madrid con un, bueno, pues con un acuerdo entre Comillas
y Deusto y Georgetown, que es el Advanced School of Management, es un School of Management, es decir, son posgrados, son pre-experience en inglés, y bueno, pues ciertamente eso también nos permite. Y luego también tenemos el Business Deusto Executive Education, también lo tenemos en Madrid. Y luego tenemos dos centros adscritos, ya conoceréis, BAM, que es Begoña Contramarí, y también Voxel. Voxel es, quizá os resulta más raro, Voxel es una escuela que está en Madrid, que quiso adscribirse a Deusto, y es una escuela de artes digitales, ¿sí? Es todo el tema de los videojuegos. Uno cuando está allí, cuando voy yo allí, me encuentro a los estudiantes de todo tipo, ¿eh? No es el perfil que están aquí en Bilbao, pero hasta ahí puedo leer, ¿eh? Para no identificar a las personas, ¿eh? Así que, bueno, pues está más vinculado a Bellas Artes. No es tanto ingenierías, sino los que son directores son más de Bellas Artes. Bueno, ¿qué tenemos en este momento? 7 facultades: Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas Empresariales, la Deusto Business School, Ciencias Sociales Humanas, Derecho, Educación y Deporte, Ingeniería y, lógicamente, no me puedo olvidar de la Teología, ¿eh? Con una oferta formativa de 47 grados, 16 dobles grados, 69 másteres universitarios, dobles másteres, títulos propios, cursos de especialización y 9 programas de doctorado, ¿eh? Bueno, pues ese es un marco en el que nos movemos, ¿no? Estos son los estudiantes que tenemos actualmente, ¿eh? Tenemos en lo que es grado, posgrado y doctorado 12.157 estudiantes. Como veis, nosotros estamos muy centrados en el grado, 10.000. Estamos en el posgrado en torno a los 2.000 y doctorado 350. Gente de fuera, de otras comunidades, como 1.500 personas, 468 estudiantes internacionales, y lo que sí tenemos con el programa, como sabéis, Erasmus, hay mucha movilidad internacional. Llegan normalmente unos 1.000 estudiantes cada año y salen unos 800, ¿eh? Y luego lo que a mí siempre me impresiona es ver que tenemos unos 350 convenios internacionales con universidades internacionales, ¿no? Y luego otro tipo de formaciones como 5.000 en Executive, formación continua, idiomas, y luego algo en formación virtual e híbrida, ¿eh? Un poquito a cuántas personas llegamos, esa es la foto, ¿no? En este momento, por también marcar el momento de la universidad, tenemos 4 focos, ¿eh? Ikerketan momentu honetan hauek dira gure markatzen diguten bidea, eta hauek dira alde batetik noski transformación digital, ekologiko transizioa, salud, bienestar y cohesión social y democracias plurales e inclusivas. Son los 4 focos que hemos identificado como claves para los próximos años donde tenemos que trabajar juntos. Y ahí tenéis diferentes equipos de investigación, algunos equipos reconocidos por el gobierno vasco, 26, algunos de la universidad y, bueno, pues todo el personal investigador en esas áreas que tenéis, que no me voy a detener, y si alguien quiere la presentación os la puedo trasladar. Y también, por ir terminando ya, como os decía, en el marco de universidades de la Compañía de Jesús, ahí pone 195 instituciones jesuitas de educación superior. Nosotros tenemos mucha relación con la red que se llama USJAL, que es Latinoamérica, también con Norteamérica, donde también hay muchas universidades de la compañía. En África hay un poquito menos. Estamos abriéndonos algo a Asia, porque hay muchas en la India, en Filipinas, en Japón, en Corea, Indonesia también. Europa. Somos normalmente las universidades de la Compañía de Jesús están fundamentalmente en el Estado español, por tanto en Europa hay alguna más, Namur, y luego tenemos relación también con la de Beirut, San Joseph of Beirut, que también nos marca un poquito el itinerario, porque a veces, bueno, pues hay que estar cerca también de algunas universidades que están viviendo situaciones complejas como puede ser la de Beirut, ¿eh? Y luego, bueno, pues si alguno quiere ver cuál es nuestro impacto en la sociedad, se han ido elaborando desde Deusto Social Lab una serie de documentos, cuadernos, que el que quiera leer, pues que indican nuestra inserción aquí en la sociedad y lo que aportamos hoy mismo a la sociedad. Así que, eskerrik asko, mundu berri baten alde, elkar lanean. Eskerrik asko, nik aurkeztuko dut. Nola pizten da? Orain bai. Bueno, egunon.
Egun on guztioi eta ongi etorri eman nahi dizuet gure azaroko bilkurara. Eta lehenengo eskerrak eman nahi dizkiot Deustuko Unibertsitateko errektorea den Juan Jose Etxeberriari euren ateak zabaltzeagatik, dauzkazuen lokalak eta baliabideak gure esku usteagatik, eta hain zuzen abegikortasun horri esker atzo hemen egon ginen, oso arratsalde nire ustez ederra pasatu gendun, jorratu genituen gaiak oso interesgarriak, oso mamitsuak izan ziren, horregon ginen jotake 4 orduz, artea zer dan eta zientzia zer dan eta euren arteko erlazioa zein dan eta nork egiten duen bat edo bestea. Nik uste hortik atera ginela askoz ere jantziago, jakituria horretaz, nik horrela sentitu nuen, eta uste dut danontzako izan zala betegarria atzo izan gendun ekitaldia, eta espero dut gaurkoa ere horren bestekoa edo bea izatea. Orduan, arian sartzeko gaur egingo ditugunak badakizue hauteskunde batzuk izango ditugula, baina hori baino lehenago beste urtero egiten dugun beste gauza bat egin behar dugu. Lehenengo eta behin badakigu Jon Mikel Zabalak egingo duela aurkezpena, Jon Mikel Zabala Deustuko Unibertsitatekoa dena, baina hori hor sartu baino lehenago gogoratu nahi dizuet urte honetan orain hilabete gutxi batzuk Jakiundeko kidea zen Teresa del Valle zendu zitzaigula. Eta pare bat berba esan nahi dizkizuet Teresa del Vallerentzat, zuek batzuk oso ondo ezagutzen zenuten, beste batzuk ez horren beste, eta 3-4 berba badauzkat berari buruz esateko. Aurkitzen badut papela. Hor non bait daukat, bai. Mira, Teresa del Valle fue catedrática emérita de Antropología Social de la Universidad del País Vasco desde 2007 y colaboradora académica desde 2012. Ella nació en plena guerra civil, pero supo liberarse de la situación de miseria, discriminación y cutrez, diría yo, en la que se encontraba la España de la posguerra y construir una carrera académica brillante. Para ello, realizó sus estudios de historia en varias universidades estadounidenses y se doctoró en antropología por la Universidad de Hawái en 1978. Su trabajo de campo se centró en Micronesia, región con la que mantuvo un vínculo profundo desde los 21 años, cuando ingresó en la Congregación de las Mercedarias Misioneras, precisamente para trabajar en las misiones allí establecidas. A su regreso de Estados Unidos, en 1979, inició su trayectoria docente e investigadora en la EHU. En aquel año aún no existía la antropología social como disciplina en la EHU y Teresa del Valle fue la primera persona contratada para impartirla en la entonces joven Facultad de Filosofía de Donostia. Desde entonces participó activamente en la implantación y consolidación de la disciplina, impulsando especialmente los estudios y metodologías de la antropología feminista. En 1988 obtuvo la primera cátedra de Antropología Social de la EHU. Autora y editora de numerosas obras. Su libro Mujer Vasca, Imagen y Realidad se considera un punto de partida fundamental para la antropología feminista en el contexto vasco, al ofrecer una mirada crítica y documentada sobre la situación de las mujeres en esta sociedad. Publicó artículos en revistas científicas donde abordó la vida social y cultural desde esta perspectiva antropológica y feminista. Algunos de los temas tratados están relacionados con el poder y las desigualdades de género, con la conciliación y sus dificultades, con la violencia machista o con los cambios en los valores sociales. Teresa del Valle fue miembro fundadora de la European Association of Social Anthropologists, del que fue además su primera vicepresidenta. También ejerció de vicepresidenta de Eusko Ikaskuntza en Guipúzcoa, fue miembro de honor de Jakiunde y formó parte del Consejo Asesor de Innobasque. Entre los numerosos reconocimientos que recibió, me gustaría destacar el Premio Emakunde a la Igualdad y el Premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa. Asimismo, la Universidad de Granada la incluyó en su prestigioso ciclo El intelectual y su memoria.
Recordaremos a Teresa como una mujer, persona, profesional de una talla excepcional, una referente. Teresak euskal antropologiaren eta feminismoaren bidean utzitako arrastoa betirako izango da. Teresa, gugan bego. Eta horren eskatuko dizuet minutu bateko isilaldia egitea. Eskerrik asko. Bueno, gure egunekoaz jarraituz, me gustaría decir algunas palabras sobre Jon Miquel, nuestro conferenciante de hoy, nuestro brillante conferenciante de hoy. Jon Miquel es ingeniero en organización industrial por la Mondragón Universitatea y tiene un doctorado por la Politécnica de Valencia, la UPV. Su formación postdoctoral la completó en la Universidad de Lund, que amplió con estancias en centros de Montreal y de Noruega. Y actualmente es profesor titular de la Deusto Business School en el campus de Donostia. Su investigación se centra en aspectos como la política de ciencia, tecnología e innovación, gestión de la innovación, etc. Tiene, a mi modo de ver, una gran proyección internacional. Ha colaborado con organizaciones supranacionales como la Comisión Europea, el Banco Mundial, la OCDE, etc. Fue académico joven, primero en Yakiunde, y en 2023 fue elegido académico correspondiente, cargo que mantiene ahora. Ha trabajado en muchísimas aspectos en Yakiunde, pero me gustaría destacar que Jon Miquel ha participado como editor invitado en uno de los números de la revista Rieb, donde nos consta a todos que ha demostrado una enorme capacidad de trabajo y una buenísima mano izquierda. Y gracias a todo ello, pues a propuesta de los editores jefes de la revista Rieb, se propuso que Jon Miquel fuera nombrado director ejecutivo, algo que yo acepté con muchísimo gusto. Y desde hace muy poco tiempo, pues Jon Miquel es, para que lo sepáis, el director ejecutivo de la revista Yakiunde, de la revista Rieb. Bueno, que casi es lo mismo, ¿no? Pero bueno, a ver, los que estén de aquí, de Eusko Ikaskuntza, igual se me mosquean. Simplemente deciros que estamos encantados de que Jon Miquel haya aceptado. La propuesta la hicimos Juan José Echeverría y yo, que llegamos a la conclusión de que Jon Miquel tenía que ser el que nos hiciera la charla de hoy, que nos va a hablar sobre Innopolisa o Innopolis. Pues nada, te dejo a ti. The floor is yours, que dicen los ingleses. Mira, Guasta. Bueno, eskerrik asko lehendakari Andrea eta errektore jauna. Eta plazer bat hementxe aurkitzea zuekin eta eskerrik asko tortzagatikan. Eta aukera hau emateagatikan gure ikerketa pixkat partekatzeko eta nun gauden konpartitzeko zuekin bebai, ez? Eta vale. Aurkezpena erderaz zengoet, porque me siento un poco más cómodo en este idioma. Bueno, luego en el turno de preguntas, si alguien quiere preguntar en euskera, no hay inconveniente.
Entonces, bueno, luego llegaremos, no quiero desvelar el porqué del título de la ponencia, llegaremos a ello durante la presentación, pero bueno, creo que todos acordamos que estamos en pues un momento en el que los rankings cada vez están adquiriendo, no desde hace unos años, sino ya desde hace unas décadas, adquiriendo una relevancia económica, política y social también, y se están convirtiendo en una forma dominante de conocimiento, pero también de poder. Un ranking en un principio surge como una medida, como un instrumento que nos permite capturar una realidad heterogénea, pero metiéndola dentro de una escala común, con lo cual tenemos ahí ese binomio heterogeneidad-homogeneidad. Construimos una única escala para capturar realidades que sabemos que son muy heterogéneas, ¿no? muy diversas, y esos rankings al final lo que nos construyen es a través del conjunto de una serie de indicadores, de la agregación de un conjunto de indicadores, nos permiten establecer una jerarquía que nos dice cuál es la primera y cuál es la última posición de esas decisiones o esas unidades de decisión sobre las cuales estamos pues realizando esa evaluación del desempeño. Y todo esto sujeto a, o se supone que detrás de la elaboración de estos rankings hay una cierta medida de objetividad. Y conocemos todos, aquí simplemente de manera ilustrativa, apuntar a algunos de los rankings que todos conocemos, bien en el ámbito de la educación, de la competitividad empresarial, de la competitividad territorial, del emprendimiento, del deporte, de la gastronomía, que ayer algunas personas hacían referencia a la gastronomía el día de hoy, de las condiciones o la calidad de vida, e incluso probablemente de la aspiración final del ser humano, que debería ser la de la felicidad, ¿no? Pues ahí también tenemos ciertos rankings. Por lo tanto, medir el desarrollo de nuevos indicadores y de medidas sintéticas, de indicadores compuestos, pues se convierte en una forma también de gobernar, ¿no? Es más allá del hecho de medir y de caracterizar una realidad, se convierte también en una manera de gobernar a través de la legitimidad. Se supone que estos rankings tienen una cierta robustez y, por lo tanto, esas medidas o esas conclusiones que nos facilitan, pues deberían ser, les damos un cierto grado de legitimidad y les dotamos de una autoridad, ¿no? Bien simbólica o bien política en muchas ocasiones. Y eso al mismo tiempo genera una presión por posicionarse. Todo el mundo quiere salir bien en la foto y, por lo tanto, en muchas ocasiones se toman decisiones no de cara a mejorar la posición en el ranking solo, sino que también se toman ciertas decisiones porque el ranking legitima a tomar esas mismas decisiones, ¿no? Y ahí tenemos ese binomio en lo que en la literatura se conoce como reactividad. Reaccionamos al ranking, pero redefinimos lo que cuenta. Hay que hacer esto porque esto es lo que cuenta, porque es lo que aparece en el ranking, aunque tal vez igual esa no sea una de las dimensiones, una de las decisiones que en nuestro contexto específico pues debería ser la más acertada. Pero como está en el ranking, pues lo tenemos que hacer. Y en este sentido aparece ahí un matemático, Goodhart, que ya en el año 75 nos decía que bueno, pues cuando una medida, cuando un indicador sintético, un ranking se convierte en el objetivo final, pues deja de ser un buen ranking, ¿no? O deja de ser una buena medida. Pero, pues, como decíamos antes, le seguimos, a pesar de que conozcamos que tiene ciertas limitaciones y que tiene unos ciertos sesgos o que tiene unos ciertos objetivos, pues le seguimos dotando como agentes sociales o desde la academia pues cierta legitimidad. Estos rankings se elaboran en base a lo que se conoce como la teoría de los números índice, que probablemente algunos de los que nos acompañáis en el día de hoy sí que conozcáis. Y en la teoría de los números índice, uno de los elementos fundamentales es la agregación de múltiples indicadores en un único valor o en un único índice sintético o un índice compuesto. Y prácticamente la totalidad de los ejemplos que os he puesto con anterioridad, que he pasado muy rápido, prácticamente la totalidad de ellos están basados, como medio de agregación, están basados en la media aritmética. La media aritmética que, pues, todos conocemos, aquí tendríamos una expresión matemática de dicho valor, lo que nos hace es multiplicar los valores de un determinado indicador, pues que sería esta I, que tendríamos aquí, el valor del indicador observado en la realidad, lo multiplicamos por un determinado peso específico. Pero en la media aritmética todos los valores tienen el mismo peso específico relativo, que sería pues 1 partido por n, siendo n la cantidad total de indicadores considerados. Ahora veremos un ejemplo, pues hay algunas personas que no llegan a comprender estas notaciones matemáticas. En la mayoría de los casos, para poder garantizar la comparabilidad, la mayor parte de los rankings normalizan los indicadores, con lo cual todos los indicadores que se incluyen pues están normalizados a una escala de 0,1, con lo cual perdemos el valor de la dimensionalidad. Y aquí os pongo algunos ejemplos, que era lo que a nosotros, pues cuando empezamos a investigar en esta línea hace pues, más de 20 años, ya con mi doctorado,
pues nos surgía esta pregunta: ¿en qué medida los indicadores pueden ser verdaderamente útiles como un instrumento, como una herramienta para evaluar el desempeño? En la parte superior tenemos pues, una ecuación muy sencilla. En este caso elaboramos un ranking de una Decision Making Unit, de una unidad de decisión, en el que, vamos a suponer, tenemos dos variables, ¿no? Dos indicadores, un indicador de input y un indicador de output. Vamos a poner el ejemplo más sencillo, con lo cual la media aritmética sería la suma del indicador 1 más el indicador 2 partido por 2. Y posteriormente os pongo cuatro casos diferentes. En el primero de los casos, la DM1 tiene un valor normalizado entre 0 y 1 de 0,5 en las dos variables, con lo cual 0,5 más 0,5 entre 2, 0,5. Vale, sencillo. El indicador, la unidad de decisión 2, tiene una elevada aportación en el indicador 1, 0,9 sobre 1, pero en el valor del output solo tiene un 0,1. Pero 0,9 más 0,1 partido por 2 también sigue siendo 0,5. En el caso tercero tenemos el extremo contrario. Hay muy poca inversión en ese valor del input, tenemos un 0,1, pero es capaz de obtener unos grandes retornos económicos de esa inversión pequeña que hace, porque es capaz de capturar muchas externalidades de inversiones que realizan otros países y por lo tanto obtiene 0,9, pero la media también es 0,5. Y el último caso sería pues, un país, un territorio en el que invertimos mucho, somos el país, la observación que más invierte es el 1, es el que aparecería en ese ranking bajo ese indicador, el país, la observación que mayor inversión tiene en el input, pero en el output no es capaz de obtener ninguno de esos retornos, por lo tanto, en el output tendría un valor de 0, pero la media también sigue siendo 0,5. Obviamente, en los 4 casos que planteamos aquí, el valor del ranking sería el mismo, todos ocuparían la misma posición, pero sin embargo, desde el punto de vista del desempeño, del funcionamiento de esos sistemas, creo que todos acordaríamos que ahí preferiríamos estar en determinadas situaciones que no en otras, ¿no? Porque en algunos de los países obtenemos lo que en economía conocemos como rendimientos crecientes a escala, en otros rendimientos decrecientes a escala o rendimientos constantes a escala, ¿no? En el primero de los casos tenemos rendimientos constantes, invierto 0,5, obtengo 0,5, por lo tanto la ratio relativa a output a input sería de 1. En el segundo de los casos invierto 0,9 pero solo obtengo 0,1, por lo tanto tengo rendimientos decrecientes a escala. En el tercero de los casos tengo rendimientos crecientes, obtengo más de lo que invierto, y en el último de los casos tendría rendimientos marginales nulos. Invierto mucho pero no soy capaz de obtener nada. Y esto nos plantea pues, el problema que hay en la literatura acerca de la medición. Cuando tenemos un indicador sintético, ese 0,5 al que hacíamos referencia antes, pues pequeñas variaciones en cualquiera de los valores observados o en cualquiera de los pesos relativos asignados a esos valores, pues nos puede llevar a diferencias ordinales en el orden que esas observaciones van a tener en el ranking, pero esas pequeñas diferencias ordinales que podemos tener se les asignan unas diferencias cardinales. Somos el país 57, por lo tanto tenemos 56 países por delante nuestro, tenemos mucho camino que recorrer. Se les asigna un valor cardinal cuando en realidad solo nos están dando un orden desde una perspectiva muy específica, como decíamos, basada en una media aritmética. Dentro de la literatura sobre indicadores tenemos un gran debate acerca del concepto de la redundancia. Creemos que por intentar medir un determinado fenómeno con más indicadores, cuantos más indicadores capturemos y metamos en ese índice sintético, pues mejor o más robusto va a ser el índice sintético, pero en muchas ocasiones estas variables que metemos están muy correlacionadas entre sí y por lo tanto no estamos explicando nada más, sino que estamos añadiendo peso específico a una de las determinadas dimensiones, multiplicándola por todas aquellas variables en las que haya una cierta relación o una relación significativa. Uno de los grandes problemas que nos plantea la media aritmética también, como ya decíamos en el ejemplo anterior con los rendimientos marginales nulos, es el de la compensabilidad completa o la relación de sustitución entre factores de producción, porque las fortalezas en un atributo pueden compensar déficits en otro. Me voy al caso que teníamos antes del 1 en el input y 0 en el output, la media es 0,5, pero sin embargo lo que estamos observando en la realidad es que una fortaleza, el hecho de ser una unidad que es la que más invierte en una determinada dimensión, compensa la debilidad estructural que tenemos, que ese país o esa observación no es capaz de producir ningún resultado, ¿no? Y sin embargo en el ranking quedaría exactamente en la misma posición que aquellos que sí que son capaces de materializar o de monetizar o de tener un resultado de esas inversiones que han hecho.
Y luego terminamos con el debate que existe en la literatura sobre la arbitrariedad de las ponderaciones. En el ejemplo que hemos puesto era un ejemplo muy sencillo en el que teníamos una media aritmética de dos factores de producción, un input y un output, y por lo tanto pues bueno, el peso pues podría ser aceptable, pero cuando tenemos un conjunto de indicadores más amplio, la importancia relativa que tienen cada uno de estos pesos con la media aritmética sigue siendo exactamente la misma, y eso plantea un doble problema. Por un lado, asumimos que todos los indicadores, independientemente de que sean de input o de output, tienen el mismo peso, lo cual ya es debatible, que las patentes sean equivalentes a los graduados superiores, por ejemplo, pues dependerá del país. Pero es que a su vez estamos asumiendo, dado que esa homogeneidad a la que hacía referencia al principio, de que este índice sintético se aplica de la misma manera a todos los países, que ese peso relativo de patentes frente a graduados superiores es el mismo en el País Vasco que en una región de Rumanía que en una región de Finlandia. Con lo cual nos genera un doble problema a la hora de medir esos pesos relativos. Y como hacía referencia con anterioridad, pues esta manera en la que tenemos de definir los rankings nos lleva a la lógica del cuanto más mejor. Pensamos que cuanto más alto sea el valor del indicador sintético, de ese índice compuesto que estamos generando, pues mejor va a ser nuestro desempeño, porque en el ranking aparecemos en figuras más altas. Pero hemos visto algunos ejemplos antes en los que el desempeño no necesariamente tiene que estar ligado con el ejemplo con el valor de esa media aritmética o de ese índice compuesto. No, por lo tanto, yo a esto le llamo un poco la literatura. En la literatura también se reconoce esta provocación o este comportamiento de rebaño. Sabemos que los rankings son imperfectos, sabemos que tienen un sesgo, que tienen una serie de debilidades estructurales que no son tan robustos como creemos, pero seguimos dándoles legitimidad y seguimos aceptando los rankings que estos nos operan o que nos imponen en ocasiones, pues sin cuestionar verdaderamente cuán veraces o cuán robustos pueden ser estas medidas. Y ahí es donde surge pues, nuestra línea de investigación. En nuestra línea de investigación lo que nosotros hacemos, no solo, pero bueno, uno de los puntos de partida de ella es intentar de contribuir al debate sobre la pertinencia y la utilidad que pueden tener los rankings desde tres prismas, al menos en la ponencia de hoy haré énfasis en tres de ellas. En primer lugar, evaluar la robustez, cómo podemos garantizar que esos rankings sean lo más robustos posibles y eso nos lleva a redefinir qué es un ranking, ahora pasaré a ello. En segundo lugar, intentar ofrecer una visión multidimensional del desempeño, intentar con esos mismos indicadores obtener diferentes lecturas a través de la misma medición, no solo utilizando una única aproximación, como el ejemplo de la media aritmética. Y todo esto lo hacemos pues, para que estas conclusiones a las que podemos llegar pues, sean útiles pues, para la toma de decisiones en la gestión pública, que es el fin último que nosotros perseguimos pues, como académicos, en este caso, como decía la presidenta, de las políticas de innovación. En nuestro caso, no solo, pero la mayor parte de los estudios que hacemos los utilizamos con las bases de datos que nos da la Comisión Europea. También hemos hecho estudios a nivel mundial con el Global Innovation Index, que igual a algunos os suena, pero bueno, en la ponencia de hoy haré énfasis en los datos que provienen del European Innovation Scoreboard, que igual os suena, es una base de datos que elabora la Comisión Europea, en el caso de la izquierda, de manera anual para los países y divide o clasifica a los países en función del grupo de desempeño al que pertenecen, desde líderes a países emergentes, es la nomenclatura que utiliza la Comisión, y de manera bianual, este año en el 25 tocaba, y por lo tanto de manera bianual en los años impares se publica el scoreboard a nivel regional, en el que se utiliza la misma aproximación, pero aplicándola a las regiones europeas a nivel de escala de NUTS 2. Y en este caso la clasificación sigue siendo la misma, de líderes a emergentes, y dentro de cada grupo de desempeño introduce pues, los líderes plus, líderes minus. Es una manera de intentar capturar esa heterogeneidad territorial que tenemos en Europa. Y ahora sí, vuelvo al comienzo de la ponencia, el porqué de Innopolis, que Ana cuando lo leía pues ponía así un poco cara de sorpresa. Pues intentamos darle a esta ponencia una doble raíz semántica al término polis. El himno creo que queda claro por el tipo de datos que empleamos y nuestro propósito como académicos. Y a polis le damos una doble acepción semántica. Por un lado, la polis entendida como el espacio de diálogo público, en el que pues en nuestro caso
tenemos como propósito el debatir acerca de la innovación, cuál es la finalidad y cuál es la utilidad que tienen las inversiones que se hacen en innovación. Y el policy también, pues en la concepción anglosajona, entendida también como el conjunto de políticas o el diseño de estas políticas que en teoría debería tener una eficacia y debería tener un impacto sobre el territorio, ¿no? Por lo tanto, de ahí viene el título de la ponencia de hoy. Y a mí, de modo de caricaturesco tal vez, me gusta esta imagen que hicimos hace unos años. Como decía antes, en muchas ocasiones ponemos el énfasis en la imagen de la izquierda en un índice sintético, el Synthetic Innovation Index, que es el índice que elabora la Comisión Europea, y lo que queremos es mejorar nuestra posición en el ranking. Hacemos inversiones para que la planta crezca, y he hecho mucha agua, pero las plantas necesitan agua, pero solo con agua la planta no crece, necesita de más cosas, ¿no? Y por lo tanto yo he hecho mucha agua, riego mucho la planta pensando que esa lógica de cuanto más mejor a la que hacíamos referencia antes, la planta va a crecer y la planta se me muere. Y nosotros con esa visión multidimensional que tratamos de obtener es ponernos diferentes gafas, como tiene la persona de la derecha, y en cada uno de los casos poder aplicar una metodología distinta, cada una de las cuales nos da una lectura distinta pues, de la planta que tenemos. En base a cada una de estas gafas, de cada una de estas perspectivas que obtenemos, podemos hacer una lectura diferente pues, del sistema o de las unidades que estamos estudiando. Por lo tanto, pues, nosotros nos intentamos posicionar hacia la imagen de la derecha. Por entrar un poco en detalle en los resultados de la investigación que nosotros estamos haciendo, en este primer punto quiero entrar en la parte de la robustez, cuando hacía antes referencia a la robustez metodológica que pueden tener estos índices. Como decíamos, están basados en la media aritmética. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido construir un vector de ponderaciones, en este caso medido a través del simplex que tenemos en la imagen superior, en la cual asignamos valores aleatorios a esos pesos relativos que multiplicaban al valor de los indicadores. Los indicadores vienen dados, en la escala normalizada de 0 a 1, pues País Vasco tendrá el valor que tenga en tasa de egresados superiores o en la tasa de obtención de patentes o de publicaciones. Ese valor no lo podemos modificar, pero sí podemos modificar los pesos relativos que le asignamos a ese indicador. Entonces, ese vector de ponderaciones, en este caso lo que hacemos son 100.000 combinaciones aleatorias de ese vector de ponderaciones multiplicándolo por el valor real observado en esos indicadores. En el caso de esta imagen, lo que construimos es un vector de ponderaciones que multiplica 23 indicadores. Tenemos un conjunto de 23 indicadores que son los que se emplean para la obtención de este grupo de desempeño, este ranking de innovación a nivel regional en Europa. Y esta sería la imagen, esta sería la distribución que nos saldría del valor del índice RIS, que sería en base al cual se elabora ese índice sintético, el valor o la distribución que tendría el valor del índice RIS en el caso del País Vasco cuando le aplico esas 100.000 combinaciones distintas. Simulo el sistema 100.000 veces y me quedaría esta distribución de aquí. Claro, la imagen del País Vasco en sí no nos dice nada, pero sí nos dice algo cuando la comparo con otros territorios. En este caso, la comparativa la hacemos con Estocolmo, que es la primera región europea en base al ranking. Si cogiéramos el ranking de la Comisión, Estocolmo aparece como la primera región y esa distribución azul que tenemos sería la distribución que saldría de las 100.000 simulaciones que obtenemos en el caso de Estocolmo, y la región verde es la última región que aparecería en el ranking de la Comisión, que es una región rumana. Y como veis, entre las tres distribuciones no hay ningún solape. No se tocan, en ningún momento estas tres distribuciones se tocan, por lo tanto, podemos concluir de manera estadísticamente significativa o de manera robusta que la distribución azul es mejor que la distribución naranja y que la distribución naranja es mejor, tiene un valor superior, tal vez no mejor, pero tiene un valor superior a la distribución verde. ¿No? Esta comprensión sería robusta, podríamos decir que sería robusta. Cuando mezclamos o proyectamos las observaciones de las 17 comunidades autónomas españolas, ya empezamos a ver que el grado de solapamiento empieza a ser relevante. Y ahora vamos a poner una ilustración un poquito más clarita. Aquí ya empezamos a ver que las distribuciones de las diferentes comunidades autónomas ya empiezan a solaparse y empezamos a observar como ciertos pelotones, ¿no? En la parte de la... ¿Cómo se funciona? Bueno, en la parte de... Cuba, indio, español. Ya me enche. Este primer pelotón, ¿no? En el que hay un cierto grado de solapamiento, pero bueno, hay ciertas comunidades autónomas que tienen un comportamiento más o menos similar. Luego tendríamos el segundo pelotón, en el que hay otro conjunto de comunidades autónomas que siguen un patrón relativamente similar, aunque en el ranking luego cada una de ellas tenga una posición distinta, ¿no? Pero esa diferencia ordinal-cardinal que decíamos antes. Si hacemos en zoom en las tres primeras comunidades autónomas que nos salían en la imagen, que serían Cataluña,
Comunidad de Madrid y País Vasco, pues esta sería la imagen que obtendríamos si hiciéramos un poquito zoom en esas 3 dimensiones, en las que veis que el solapamiento es bastante significativo. Entonces, estudiando estos grados de solapamiento de estas distribuciones, lo que obtenemos es una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que una determinada distribución, en este caso estas distribuciones representan a las regiones europeas, qué probabilidad tenemos de que una región tenga un comportamiento estadísticamente significativo y distinto con respecto a las otras regiones, con un intervalo de confianza o un grado de significatividad del 95%. Imponemos ese 95%, podríamos imponer otro baremo distinto. Entonces, en este caso, en esta imagen tenemos todas las regiones europeas, las 246 no nos entran, por lo tanto, de manera ilustrativa, pues las 17 comunidades autónomas españolas. Y la manera de comprender esta tabla pues es relativamente sencilla. Lo que buscamos es que las filas sean mayores que las columnas. Si yo cojo la primera fila, País Vasco con País Vasco, pues no tiene pertinencia la comparación. Si yo comparo ES21 con el ES11, que sería Galicia, la distribución del País Vasco es en el 100% de los casos superior a Galicia. Por lo tanto, yo puedo concluir de una manera robusta que en el ranking final el País Vasco podría aparecer por delante de Galicia. Y eso lo puedo afirmar con una veracidad del 100%. En el 100% de los casos, de esas 100.000 simulaciones, siempre el País Vasco queda por delante de Galicia. Por lo tanto, veis que en la mayoría de los casos obtenemos ese 100%, pero aquí tenemos pues, un 67%, que es con la ES3. La ES3, si vamos a la columna de la izquierda, pues nos aparece que es la Comunidad de Madrid. El País Vasco frente a la Comunidad de Madrid solo aparece por delante en un 67% de los casos. Por lo tanto, no puedo concluir de manera significativa, al 95% de confianza, que el País Vasco esté por delante de la Comunidad de Madrid. Solo está en el 67% de los casos. Y si vamos al caso de Cataluña, que es la S51, País Vasco solo quedaría, de esas 100.000 observaciones que hemos construido de esa distribución, solo aparecería por delante en el 24% de los casos. Lo que quiere decir que Cataluña aparecería por delante del País Vasco en el 76% restante de los casos. Entonces, en base a esto, elaboramos lo que nosotros llamamos un poco la teoría del pelotón, ¿no? Y es algo que estamos debatiendo ahora mismo, en la que, más allá del ranking, de que el País Vasco obtenga una determinada posición, no me interesa tanto compararme con la líder, con Estocolmo, porque ya sé que con la líder no me puedo comparar. En ninguno de los casos llego a ser comparable, a superponerme con la líder, sino que lo que me interesa es compararme con aquellos que están en mi mismo pelotón. Y si hay algunas personas que les gusta el ciclismo, sabéis que en el pelotón, cuando entras en la línea de meta, el tiempo del primero que entra en el pelotón y el último del pelotón es exactamente el mismo. Empieza a contar a partir del último de ese pelotón. Por lo tanto, desde el punto de vista de los rankings, a nosotros lo que nos parece que una comprensión más robusta de estos rankings sería, dentro de mi pelotón, qué características tiene el primero de mi pelotón, porque es muy similar al mío, y una vez que sea el primero del pelotón, la ambición sería intentar aparecerme al último del pelotón anterior. Intento, ¿no? Cuando hay una escapada, intento cogerme y unirme al pelotón anterior. Una vez que estoy en el pelotón, ahí estoy muy resguardado. Ahí los esfuerzos que tengo que hacer para poder moverme dentro del pelotón son relativamente inferiores, ¿no? Por lo tanto, con esta comprensión del ranking o esta redefinición del ranking, el ranking ya no se convierte en un puesto fijo bajo una lógica matemática igual para todos los países, sino que el ranking es un ranking individual para cada una de las regiones. Yo puedo estar en el pelotón 5, pero el País Vasco es la posición 54, quiere decir que hay 54 o 53 regiones por delante del País Vasco, de una manera significativa, al 95%, pero en realidad entre el 54 y el 51 no hay ninguna diferencia significativa. Están en el mismo pelotón. Por lo tanto, pues es una comprensión distinta, una manera distinta de poder interpretar qué es un ranking y cuán de robusto puede ser un ranking. La segunda de las lecturas que hacemos, vinculadas con la medición del desempeño, si los rankings son verdaderamente útiles para medir el desempeño, está vinculada con la noción de eficiencia, la eficiencia y la productividad. Y para esto utilizamos metodologías que están basadas en la investigación operativa, en la que nos permiten construir fronteras de producción en base a las observaciones que vemos en la realidad. En este caso también, en la imagen de la izquierda, tendríamos pues, un gráfico bidimensional con un input y un output, como el ejemplo que poníamos antes, y los puntitos serían representaciones de pues, diferentes territorios o diferentes países o regiones en función de su combinación input-output, ¿no? Con lo cual aquí tenemos que los puntos A, B, C, D, E y F son los puntos que constituirían la frontera de buenas prácticas o la frontera de posibilidades de producción en términos económicos. ¿Por qué? Porque si yo cojo este nivel de inputs, el nivel de input que tendría aquí,
con este nivel de inputs yo veo que no hay ninguna otra observación que tenga una mayor cantidad de output que el punto A. Si me voy al punto F, dado su nivel de inversión, no hay ninguna observación real que obtenga un mayor nivel de resultados que el punto F. El punto F sería el país que, dado este nivel de inversión, obtiene la mayor cantidad de output posibles. Y esa es la frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, las eficiencias las medimos como la distancia, la mínima distancia de cada uno de estos puntos que quedan embebidos por esta frontera a esa frontera de posibilidades de producción. Los puntos A a F serían técnicamente eficientes, porque no hay ninguno que mejore su eficiencia, y sin embargo, pues los puntos que quedan embebidos tendrían unas eficiencias inferiores a 1. Cuanto más cerca estés de esa frontera, pues el punto H, la ineficiencia de esta observación va a ser muy pequeñita, mientras pues, que en el caso del punto G, pues la distancia a esta frontera es mucho mayor y por lo tanto el punto G será técnicamente bastante más ineficiente que el punto H. Esto empezamos a hacerlo, en mi tesis doctoral fuimos los primeros que empezamos a investigar esto, con datos de 2004, había solo 6 indicadores, con lo cual pues, hacíamos lo que podíamos, pero aplicando esta lógica observamos estas distribuciones, ¿no? Y lo que veíamos, solo para los años 2002-2003, era pues, que hay una gran cantidad de regiones europeas que operaban de una manera pues, técnicamente ineficiente, ¿no? Como el ejemplo que poníamos antes de los dos valores de input, output, etcétera, pues en este caso, a pesar de que muchas de ellas tenían el mismo índice sintético y en el ranking ocupaban unas posiciones parecidas, en su funcionamiento, en su desempeño, realmente observábamos diferencias notables en términos de eficiencia, ¿no? Y esto nos apuntaba a que pues esa asignación de recursos que hacemos en términos de las políticas de innovación tal vez no mejoran el ranking, porque los valores van a seguir siendo 0,5, pero sin embargo el desempeño sí que se podría alterar. Entonces lo que nos llamó la atención de este análisis era que en un principio lo que esperábamos cuando empezamos a hacer esta perspectiva, esta doble lectura de exactamente los mismos indicadores oficiales que publica la Comisión Europea, es que las dos medidas, la del ranking final o el índice sintético y la nuestra, o la desarrollada con la perspectiva de la eficiencia, deberían ser coincidentes. Prácticamente no tenemos una correlación perfecta, pero esperábamos que los dos tuvieran una interpretación muy similar porque estamos utilizando exactamente los mismos datos. Y la realidad, pues lo que nos decía era que las dos aproximaciones, en el eje horizontal tendríamos el ranking que obtenemos en base a esta noción de eficiencia técnica y el ranking que se obtendría en base a la noción del índice sintético, obtenido a través de la media aritmética, pues tiene una correlación negativa y estadísticamente significativa, con lo cual los rankings parecen ser contradictorios. De hecho, aparecer en el ranking elaborado en base a esas medias aritméticas en unas posiciones elevadas, pues en muchas ocasiones lleva un coste asociado en términos de ineficiencia, pero veremos que esto no siempre es el caso, ¿eh? Hay países que aparecen en posiciones adelantadas bajo esta noción del índice sintético, pero que también aparecen con un valor de desempeño muy elevado en términos de eficiencia. Entonces, desde 2004 pues, ha llovido y pues, hemos ido mejorando este tipo de fronteras y la manera en la que se definen estas fronteras hemos pues, introduciendo, sofisticando metodológicamente, tenemos más datos, tenemos mejores programas que nos ayudan a optimizar y a proyectar estas observaciones sobre las fronteras. Entonces, pues introducimos, por ejemplo, pues en este caso, observaciones virtuales ideales y antiideales, que les llamamos, ¿no? En este caso, seguimos teniendo la misma noción, tengo la frontera de posibilidades de producción, los puntos que quedan embebidos por ella, y pues, los puntos que están en esta frontera serían los que serían técnicamente eficientes, ¿no? Pero como hemos visto en la distribución que obteníamos en 2002-2003, esto lo que nos lleva es que aparecen muchos puntos en esa frontera. Cuantos más indicadores metes en la frontera, más observaciones van a aparecer como técnicamente eficientes por defecto, porque todos aquellos países que tienen un input mínimo en un indicador o un input out, o un valor máximo en uno de los outputs considerados, por defecto, por definición, van a aparecer en esa frontera. Con lo cual, el hecho de meter más indicadores, lo único que conseguimos de manera directa es que más observaciones van a aparecer como técnicamente eficientes. Entonces, para evitar ese sesgo, lo que construimos es un Ideal Innovation System, el sistema de innovación ideal, que no existe en la realidad, pero que es aquella combinación de observaciones que existen en realidad, pero combinadas de manera lineal. Este Ideal Innovation System es la combinación de esta observación, que es el país observado que tiene la menor inversión, y de esta otra observación, que es el país observado que tiene la mayor tasa de producción de output. Con lo cual construye esa innovación, ese sistema ideal, y nadie puede ser mejor que ese ideal. Y construimos también lo mismo con el antiideal. ¿Cuál sería el peor país posible? El que más invierta y el menos
menos output se obtenga. Y entonces las distancias las calculamos proyectadas sobre las dos fronteras, sobre la ideal y la antiideal. Y con este tipo de correcciones o de factores de corrección lo que obtenemos es, lo que anticipaba con anterioridad, países que tienen una elevada capacidad, ahí introducimos la diferencia entre capacidad y el desempeño, países que tienen una gran capacidad, que aparecen en los rankings bajo la lógica de la media aritmética del cuanto más mejor, que aparecen en posiciones muy adelantadas, pero que también, desde una perspectiva de eficiencia, también tienen un comportamiento muy eficiente. Y aquí nos aparecen pues Alemania, Holanda, Países Bajos y Austria principalmente. Y sin embargo hay otros países que invierten una gran cantidad de recursos, que aparecen en posiciones muy elevadas en el ranking, como decíamos antes, aquel que invertía 0,9 y 0,1, como puede ser Suecia o Finlandia, que aparecen en las posiciones probablemente mayores bajo ese ranking elaborado con la media aritmética, pero que sin embargo en términos de desempeño pues no tienen el desempeño que cabría esperar de ellos o asumen un cierto grado de ineficiencia. Y esto pues resultó polémico cuando lo publicamos o empezamos a investigar en ello, y esto pues dio lugar, entre otras cosas, como decía la presidenta cuando estábamos en Lund, pues el que era mi jefe, que es Charles Hedquist, probablemente algunos lo conozcáis aquí, Javier seguro que lo conoce, pues presentó esto en el Parlamento sueco, pues se montó una bastante importante, porque decíamos que el país primero en el ranking era el país más ineficiente de Europa. Entonces pues se montó una buena como consecuencia de aquello, pero bueno, un buen fruto de aquello fue que se construyó el National Innovation Council, el Consejo de Innovación sueco, que sigue existiendo en la realidad y en la que se abordan este tipo de cuestiones sobre la reasignación de los recursos. Cómo asignamos los recursos para que no solo salgamos bien en el ranking, que puede ser uno de los objetos, pero para que nuestro sistema tenga el mejor desempeño o funcione de una manera pues lo más competitiva posible o lo más eficiente posible. Otro de los resultados que demostramos por primera vez en nuestro ámbito específico era la relevancia que tienen los rendimientos decrecientes a escala. Los hemos definido con anterioridad y esto sistemáticamente lo hemos venido haciendo desde el año 2006, 2007. Los resultados se replican todos los años. Prácticamente la totalidad de los países y regiones europeas operamos bajo rendimientos decrecientes a escala. A pesar de que invertamos más en innovación, los rendimientos no siguen la misma proporción, sino que los rendimientos tienden a ser decrecientes. Y por eso, pues, volviendo a las presentaciones pues, que Iñaco y su equipo han venido haciendo sobre los faros de innovación en estos días, la única manera que tenemos de obtener rendimientos crecientes a escala es cuando, en términos de fronteras de producción, pasamos a una nueva frontera de producción. Nos salimos de nuestra frontera, que tiene rendimientos decrecientes a escala, y tratamos de saltar a una nueva frontera. Y en ese salto es cuando podemos obtener esos rendimientos crecientes a escala. Por lo tanto, Zorionak, Iñaco y equipo por la apuesta que se está haciendo, que se materializará pues cuando toque, ¿no? Y como veis en la pantalla, pues están planteados prácticamente todos los países de la Unión Europea tienen rendimientos decrecientes, y simplemente están destacados aquellos países que tienen o bien rendimientos crecientes o que tienen rendimientos constantes a escala. Aquí hay una rata que me di cuenta ayer con el caso de Lituania, que no lo metí en el cuadrito superior. Pero veis que son países que parten de una situación en la que esas inversiones en innovación todavía están en un estado muy primigenio, están en un estadio muy incipiente, y por lo tanto, pues como que este fin de semana toca la Beovia, pues si hay alguno que va a correr, pues cuando empiezas a entrenar, si nunca has entrenado, las mejoras que obtienes son muy rápidas al principio, pero cuando ya quieres reducir tu marca en un minuto, tienes que entrenar muchísimo más, ¿no? Pues en estos países que están destacados en rojito, esos rendimientos crecientes se deben a eso, que están en unos estadios muy iniciales todavía del desempeño de su sistema en su conjunto. Si llevamos esto al nivel regional, lo que podemos obtener con esta perspectiva es la posible identificación de aquellas unidades que tienen un comportamiento desde el punto de vista de desempeño muy similar a la unidad que a nosotros nos ocupa. Pues en nuestro caso a nosotros nos interesa el País Vasco, con lo cual tenemos esta frontera input-output que ya hemos mencionado con anterioridad, y aquí proyectamos pues, con los últimos años posibles. País Vasco quedaría aquí, y yo puedo observar aquellos países, o aquellas regiones, perdón, que con una combinación de inputs muy similar al País Vasco tienen un desempeño un poco mejor, porque son capaces de, con unas inversiones, con un mix de inversión muy parecido al nuestro, son capaces de obtener un rendimiento mejor. Con lo cual, de cara a comparar nuestro desempeño, qué hacen ellos que nosotros no llegamos a hacer, no me puedo comparar con Estocolmo, porque no tengo nada que ver, mi distribución no se solapa en ningún caso con Estocolmo, por lo tanto, Estocolmo para mí no puede ser un benchmark. Hay que matizar que en estas fronteras
y hay que tener cuidado, a mí me gusta tener cuidado con este tipo de proyecciones bidimensionales. En realidad aquí estamos metiendo 23 dimensiones, con lo cual este gráfico de un único input con un único output en realidad no es real. Estamos construyendo multiplanos o hiperplanos, mejor dicho, en 23 dimensiones distintas, ¿no? Aquí tendríamos un input con un output, pero en realidad tenemos pues, 9 inputs frente a pues, 23 menos 9, 14, frente a 14 outputs, con lo cual ese output, esa dimensión vertical de output en realidad tendría 14 dimensiones y la dimensión horizontal en realidad tendría 9 dimensiones. Con lo cual, bueno, estos gráficos bidimensionales pierden mucha riqueza porque hay que intentar graficarlo y representarlo de alguna manera, pero en realidad lo que nosotros calculamos son las distancias frente a esos 23 hiperplanos potenciales. Y aquí lo que obtenemos es una animación, empezando por el año 2018, que son los últimos datos que tenemos, la animación que ve cuál sería la evolución que ha tenido País Vasco pues, en el periodo 18 a 25, no solo la de País Vasco, sino aquellos que estructuralmente son similares al País Vasco, es decir, que están en su mismo pelotón, como decíamos antes, pero que encima obtienen un nivel de desempeño superior. Y lo que esto nos evidencia es que esa frontera de posibilidades de producción no es estática, se mueve en el tiempo. Es decir, la tecnología, el cambio técnico hace que esa frontera de posibilidades de producción nos permita ser cada vez más eficientes. Y eso es lo que trato de contaros en la siguiente parte. En el año 2018, controlando con todos estos factores que ya mencionaba con anterioridad, pues prácticamente el 37% de las regiones europeas operan de una manera técnicamente eficiente. Sin embargo, en el año 2025, solo el 20% de las regiones, es decir, ahí ha habido un 16% de regiones que han caído, es decir, que no han sido capaces de moverse a la misma velocidad a la que sabemos que se mueve la frontera. La frontera, el cambio técnico lleva a una determinada velocidad. Si tú eres capaz de moverte a la misma velocidad del cambio técnico, mantienes tu posición relativa en términos de eficiencia. Si, sin embargo, la frontera se mueve más rápido que tú, esa distancia frente a la frontera cada vez está siendo mayor y, por lo tanto, tu grado de ineficiencia está aumentando. Por lo tanto, lo que observamos en el tiempo es que la eficiencia y el desempeño, eficiencia entendida como desempeño, cada vez se concentra en menos territorios. Son menos los territorios que en el tiempo, y en este caso utilizamos un panel relativamente pequeño, pero se concentra esa capacidad de adaptarse a la velocidad del cambio técnico, se concentra cada vez en menos regiones, pues debido a que la frontera se mueve y no todos somos capaces de seguir la velocidad que está siguiendo la frontera. Entonces, estos índices de eficiencia los podemos descomponer en dos factores. Uno de ellos es el factor de catching up, este sería el índice de productividad, que es una eficiencia dinámica, medida a través del índice de productividad de Malmquist, igual hay alguno que le pueda sonar. Este índice de productividad dinámico lo medimos en dos factores, uno la convergencia y el otro el alejamiento de la frontera, es decir, a qué velocidad se mueve la frontera en el tiempo y en qué medida nosotros somos capaces de converger con la frontera. Si la velocidad de la frontera es 10 km por hora, pero nosotros, aunque seamos ineficientes, nos movemos a 20 km por hora, nuestra distancia a lo largo del tiempo frente a la frontera irá reduciendo, por lo tanto vamos convergiendo con esa frontera de posibilidades de producción. Y como podéis ver en el gráfico, en el periodo 18-25, pues prácticamente la totalidad de las regiones europeas observan que la frontera con respecto a ellas cada vez está más lejos. Y solamente un 30% de las regiones europeas logra acercarse a esa frontera de posibilidades de producción. Por lo tanto, la eficiencia, el desempeño cada vez está más concentrado y la mayoría de las regiones no somos o no están siendo capaces de poder acercarse o de converger con esta dirección, esta velocidad del cambio técnico. Otro de los resultados que nos parece interesantes de cara a ese mix, a esa reasignación de los recursos por la que nosotros abogamos, de intentar hacer más con lo mismo, probablemente no más con menos, pero sí más con lo mismo, es la identificación de trade-offs. Y aquí planteo uno de los trade-offs que a nosotros nos parece el más relevante, de los que hemos estudiado, que es la relación que existe entre la inversión privada en I+D, el gasto privado en I+D, el gasto empresarial en I+D y la capacidad de producir innovación tecnológica. Y aquí tenemos en el eje horizontal pues los valores normalizados entre 0 y 1 de diferentes regiones, en gasto empresarial en I+D, y aquí tendríamos pues, el índice sintético, también comprendido entre 0 y 1 de producción de innovación tecnológica, entendida como innovación de producto más innovación de proceso. Y lo que observamos es que bueno, algunas de las comunidades autónomas españolas pues, están ubicadas en el grado, en una posición relativamente baja del plano, ¿no? Andalucía invierte relativamente poco en gasto empresarial en I+D de manera relativa, País Vasco invierte bastante más, pero en términos de
capacidad de producción de innovaciones de producto e innovaciones de proceso, pues podemos observar, como ya veíamos en las fronteras anteriores, que hay regiones que lo hacen mejor que nosotros. Y bajo la lógica del cuanto más mejor, uno podría esperar que tenemos que realizar más gasto en I+D, ¿no? Es decir, la manera en la que podemos obtener mayor producción de innovación tecnológica debería ser movernos en este eje. Incremento las inversiones en I+D y eso automáticamente me debería llevar a obtener unos mayores retornos en innovación tecnológica. Y lo que observamos es que eso es cierto, pero con un cierto matiz, que es el grado de apertura. El grado de apertura de las interacciones que se producen en ese sistema es lo que hace que esa monetización o esa explotación o la obtención de los resultados derivados del gasto empresarial en I+D, en realidad no solo depende del grado en I+D, sino que es del grado de interacciones que las empresas son capaces de mantener con otros agentes del sistema. Si en este caso País Vasco, como una de las regiones que operaría bajo un grado de apertura relativamente bajo, aquí distribuimos a todas las regiones europeas en función de su grado de apertura, cuán dinámico es o cuántas interacciones hay en el sistema, lo dividimos en 3 niveles, bajo, medio y alto. País Vasco estaría muy vinculado, ya veis, con la línea azul oscura, con lo cual tiene un grado de innovación de grado de apertura relativamente bajo en comparación con otras regiones equivalentes. Si País Vasco incrementara al máximo y se convirtiera en la primera región europea en gasto de I+D empresarial, pues como máximo llegaría a este punto. Pero sin embargo, utilizando la misma combinación de gasto empresarial en I+D, podría obtener un resultado superior, no incrementando el gasto en I+D, sino fomentando las relaciones dentro del sistema. Ya veis aquí el gap de mejora que tenemos en este eje es muy superior al gap que podemos tener de mejora cuando incrementamos el gasto en I+D. Por lo tanto, ahí es cuando nosotros abogamos por esta reasignación de recursos. En muchas ocasiones no es necesario solo invertir más, sino que a lo mejor tenemos que reasignar los recursos que ya se están invirtiendo, pero en determinadas dimensiones del sistema a las que pues, no se les ha prestado o no hemos sido capaces de prestarle suficiente atención hasta el momento, ¿no? Por lo tanto, esta identificación de trade-offs pues, nos parecía que es relativamente interesante. Y el último de los bloques en los que estamos trabajando ahora en el momento actual, y aquí hay gente que sabe mucho más que yo sobre el procesamiento natural del lenguaje y el análisis de datos no estructurados, es aplicar pues las tecnologías que ya existen de estas dos tecnologías, ¿no? de Machine Learning, de aprendizaje automático y de procesamiento natural del lenguaje, para a partir de fuentes de información no estructuradas, tratar de construir nuevos indicadores que sabemos que no se están midiendo a día de hoy. Yo aquí esto les suelo llamar como medir lo invisible. Medimos cosas, intentamos medir cosas que sabemos que importan, porque la literatura nos lo dice, pero todavía no tenemos un indicador de gasto en I+D que nos permite medir estas determinadas dimensiones, ¿no? Entonces, estos son datos de este año, investigación que estamos haciendo en base a datos de la OCDE, y lo que intentamos es caracterizar pues, cuáles son los grados de intensidad de diferentes tipos de políticas vinculadas con la innovación. En este caso, en el ejemplo que os traigo, es las políticas o los instrumentos empleados en el fomento de las políticas de transferencia de conocimiento en España. En la parte superior tendríamos los diferentes instrumentos o temáticas que se emplean para el fomento de la transferencia de conocimiento, y ya en la parte vertical tendríamos los grupos a los que cada uno de estos instrumentos se supone que deberían, no sé cómo decirlo en castellano, como los grupos que deberían ser afectados por la implementación de este tipo de instrumentos. Y el color, pues lo que nos determina es cuál es la intensidad, cuántos instrumentos hay que están empleándose para fomentar las relaciones pues, entre determinados grupos de actores beneficiarios o actores del sistema. Más allá de la imagen que podamos obtener para España, la riqueza está en que cuando comparamos, y en este caso traigo la imagen de España frente al tipo de políticas que se implementan desde Europa, esa comparación lo que nos permite es ver las intensidades de las políticas que se están implementando a nivel español, no solo desde nuestro prisma, sino en comparación con otros. Y al comparar estas celdas, que no se ven en la imagen, no era el objeto de la sesión de hoy, lo que nos permite observar es que en el caso de España, que serían las combinaciones que están en la diagonal superior, pues existen una serie de instrumentos que no se están empleando en ninguno de los casos, pero que sin embargo, cuando hago esa transposición a la política europea, sí que observamos que esos instrumentos sí que están empleándose con una gran intensidad. Por lo tanto, de cara a compararnos con esos benchmarks que identificábamos como esas regiones que pueden ser similares, no solo podemos identificar con quiénes nos podemos comparar, sino exactamente qué están haciendo ellos que nosotros no estamos siendo capaces de realizar. Y la última de las medidas que estamos haciendo, y esto es de cosa de hace un mes, utilizando la misma lógica de procesamiento natural del lenguaje,
estamos intentando construir un indicador sobre compra pública e innovación, que igual algunas de las personas que estáis en la sala pues sabéis que es un instrumento relevante. En el informe Draghi, esto está sacado del informe Draghi del año pasado, se indicaba, y a mí esto me sorprendía cuando lo leía, en septiembre del año pasado, pues que me detengo en este pasaje de aquí, que la compra pública e innovación en escala europea representa el 10% del total del gasto público en compra pública. Y esto es una medida por la que yo he estado buscando durante 15 años y nunca la he encontrado, con lo cual cuando encuentro esta fuente pues contacto con colegas de la comisión y les digo cuál es la fuente que está detrás, y no he obtenido ninguna respuesta sobre cuál es el origen de la fuente que Draghi diga que a día de hoy se esté utilizando el 10% de la compra pública con una orientación hacia la innovación y que el objetivo pues debería ser el 20% en el año 2030. Y, pues a mí esto me sorprende sobremanera, entonces nos ponemos a trabajar en el análisis de una base de datos que hay, igual a algunos os suena la base de datos TED, Tender Electronics Daily, que es una base de datos de la Unión Europea, en la que se incluyen todos aquellos contratos que están incluidos en el boletín oficial de la Unión Europea. Cuando hay una licitación en Rumanía que supera un determinado umbral, pues se tiene que publicar en ese boletín para que haya una libre concurrencia y cualquier empresa de cualquier Estado miembro, de cualquier región, se pueda postular para poder participar en esas licitaciones, ¿no? Con lo cual, lo que analizamos son, en el periodo 2012-2023, un total de más de 9 millones de contratos. Y lo que introducimos es, a través de herramientas de aprendizaje automático, intentar identificar desde múltiples perspectivas cuáles de estos 9 millones de contratos cumplen o podrían ser sospechosos, porque no hay una definición única dentro del Tender Electronics Daily que nos diga esto es compra pública e innovación, esto no lo es, con lo cual tenemos que identificar cuáles pueden ser esos contratos que podrían ser sospechosos de tener este carácter innovador. Y la conclusión a la que llegamos es esta de aquí, que a escala, tenemos este gráfico hecho a escala país, a escala región, comunidad autónoma y a escala NUTS 3, que serían provincias. De manera ilustrativa os he traído esta. En el mejor de los casos, las regiones o los países que más compra pública e innovación hacen, pues están haciendo en el orden del 2%. En el mejor de los casos, pero veis que la mayoría del mapa es rosa. Es prácticamente del 100% de gasto que se está ejecutando a través de compra pública, pues estamos siendo capaces de movilizar muy poquito, en tanto por ciento, a través de la compra pública e innovación. Con lo cual volvemos a lo de la polémica. En Europa no nos quieren demasiado ahora mismo con estos resultados y la Comisión nos está pidiendo cada vez más detalle acerca de los resultados de nuestra investigación, porque no cuadra muy bien con lo que prometía Draghi que se puede hacer, ¿no? Entonces, esto también como una anécdota de cosas que estamos haciendo en el momento actual y que tratamos, y con esto concluyo, tratamos de construir nuestra agenda de investigación hacia los próximos años. Ayer lo comentaba con algunos de vosotros. Un poco cuáles son los pasos que estamos tratando de desarrollar con el equipo de investigación, y nuestro objetivo último es intentar construir o convertir la formulación, el estudio, la evaluación de las políticas de innovación en un campo probabilístico. Y para esto nos basamos, con la inspiración está en los informes del Intergovernmental Panel on Climate Change, que igual os suena, del panel de cambio climático que se reúnen esta semana en Brasil, que está saliendo en prensa. Y en estos casos, esta imagen está sacada de uno de los últimos informes, lo que construyen son diferentes escenarios. Pues en base al momento actual, si seguimos con la tendencia actual del tipo de políticas que se están implementando, pues las emisiones de efecto invernadero podrían seguir esta trayectoria, y aquí construimos determinados intervalos de confianza, ¿no? Con lo cual hacemos millones de simulaciones, intentamos predecir con la tendencia actual cuál podría ser el escenario en 2100 o en 2050, etc. Y plantean escenarios alternativos. Si se reducieran las emisiones en un 50%, ¿cuál podría ser el escenario futuro? Si se redujeran en un 85%, ¿cuál podría ser, con ciertas probabilidades, esos escenarios futuros? Y esa lógica nosotros queremos traerla al estudio de las políticas de innovación. Intentar simular millones de veces reasignaciones de recursos distintas, que en un principio, en base a nuestros resultados, nos deberían llevar a un comportamiento más eficiente, que nos deberían de mejorar el desempeño, y poder hacer esos análisis de los escenarios a los que nos llevarían estas reasignaciones de recursos, tanto a corto como a largo plazo, ¿no? Y eso es un poco la agenda de investigación que tenemos para los próximos años. Así que con esto concluyo la presentación. A vuestra disposición para cualquier pregunta. Eta eskerrik asko berriz.
No nos sale el micro porque se está grabando. Mira, esto, en realidad, dos cosas. La primera es que no he entendido bien cómo mides la O. La I sí es fácil. La O es más difícil de medir. No sé a qué te refieres en los distintos escenarios. Y después tres preguntas asociadas. Una, cuando ibas en el pelotón, hay dos regiones italianas que están mucho mejor. Y entonces quisiera saber por qué eso es. ¿Cuál es la razón de eso? Tiene que ser bastante obvio. Otra cosa sorprendente es que en la innovación tecnológica, Sicilia está increíblemente bien, lo cual no entiendo de ninguna de las maneras. Y la tercera es que la diferencia que hay en la compra de innovación, compra pública de innovación entre Suecia y Noruega es abrumadoramente distinta. O sea, ahí hay tres explicaciones que hay que dar que, bueno, pueden salir en el trabajo estadístico, pero yo lo que quiero saber es cuál es la razón detrás de eso, que se habrá analizado, supongo. Vale, bueno, buenas preguntas. En el caso de los indicadores de output, nosotros en este tipo de modelos que hemos hecho cogemos las definiciones de los datos que están. Es decir, nosotros no manipulamos el dato, no cogemos el dato el dato oficial que cualquiera de vosotros puede entrar y puede descargar de Eurostat o de las fuentes correspondientes. Las diferencias en el desempeño principalmente, y ahí hay un debate también, es acerca de cómo se construyen esos indicadores de innovación tecnológica. La manera en la que se definen los indicadores, principalmente innovación vinculada con la innovación de producto y de proceso, son el tanto por ciento de pymes que son capaces de desarrollar innovaciones o bien de producto o de proceso en los 3 últimos años. Pero claro, ¿qué son pymes? ¿No? Entonces, claro, en países como Italia, el grado de prevalencia de las pymes es muy elevado, como puede ser el caso de España, pero ¿a partir de qué número de empleados consideramos que una pyme es una pyme? ¿Y a partir de qué número de empleados se empiezan a medir esos factores, ¿no? En este caso, pues el tipo de pymes que cuentan de cara a la construcción del indicador son aquellas pymes que tienen más de 10 empleados. Con lo cual, todas aquellas pymes que hagan innovación pero que tengan menos de 10 empleados, estadísticamente no se les cuenta, son invisibles, ¿no? Entonces, ¿por qué Sicilia aparece? Pues porque tiene una estructura cuya prevalencia de pymes de mayor de 10 empleados puede ser más relevante que la que podemos tener en Euskadi. Por eso para nosotros es interesante generar nuevos datos que nos permitan medir aquellas dimensiones que los indicadores actuales no están siendo capaces de medir, porque observamos que hay unos sesgos en la medición o te llevas unas sorpresas a la hora de interpretar los resultados pues que chocan un poco, ¿no? Y ese es el propósito de esta última línea de investigación que compartía acerca de la construcción de nuevos indicadores. No construir más indicadores porque caemos en la trampa de cuanto más mejor y cuantos más indicadores vamos a medir mejor, sino que intentar capturar aquellas dimensiones que lo que tenemos a día de hoy por las fuentes estadísticas oficiales no está siendo capturado. Y la diferencia entre Suecia y Noruega es muy paradigmática, porque Suecia fue uno de los primeros países que ya en el año 60 empezó a invertir en lo que hoy llamamos compra pública e innovación, entonces era compra pública de tecnología, y muchos de los productos, pues la bombilla de bajo consumo, por ejemplo, los trenes de alta velocidad, los frigoríficos que tienen hay un componente químico, no me viene ahora, que es muy contaminante, que es el que permite con el Electrolux fue la primera empresa que lo obtuvo. Todo esto surgió a través de iniciativas de compra pública de tecnología en Suecia. Y igual que con los rankings les damos legitimidad y seguimos creyendo que los suecos son muy buenos en compra pública e innovación, pero sin embargo no han invertido, no han sido capaces de adaptar los instrumentos de compra pública como lo están haciendo los noruegos. Y yo creo, al menos de lo que nosotros conocemos, el país que mejor compra pública e innovación hace, ellos han estado aquí, nosotros hemos estado ahí con ellos muchas veces, es Noruega. Y tiene una aproximación que luego podemos entrar, si queréis, en el detalle de cómo funcionan y cómo dialogan con las principalmente startups y pymes para escalar las tecnologías y las innovaciones que tienen para llevarlas, internacionalizarlas y difundirlas en mercados internacionales, cosa que los suecos no han sido en los últimos años, 10-15 últimos años, no han sido capaces de mantener esa velocidad a la que se mueve la frontera, no han sido capaces de adaptarse también como los noruegos. Ainhoa.
A ver, vale, ahora iba. Bueno, mila esker por ayudar a entender algunos fenómenos que, en los últimos casi 20 años trabajando en transferencia de tecnología, pues seguimos viendo. Si te he entendido bien, claro, la diferencia la puedes marcar efectivamente en esas interrelaciones con las pymes y con las empresas, que realmente son las que se relacionan con la innovación y pueden hacer la transferencia. No sé cómo es en los distintos sectores, pero en biotecnología y sobre todo hablando en el área más agroalimentaria, eso no ha ocurrido en los últimos 20 años. Es decir, es difícil trabajar con las grandes empresas, pero con las pymes es prácticamente imposible, que por otro lado son el tejido industrial principal, muchas de ellas por debajo de los 10 trabajadores, ¿vale? Claro, ¿cuál es el papel que juega aquí? Nosotros la visión que tenemos es que si esas pymes no están llegando hasta el sistema de innovación o las empresas no llegan, es porque hay una capa que falta en el medio que probablemente son empresas. Es un tejido empresarial tecnológico que es capaz de conectar dos mundos que hoy todavía están muy distantes. Ahí la inversión pública no hace un papel relevante, efectivamente. ¿Habéis estudiado cuál es el papel de la inversión privada y cómo puede ser o no un trigger en esa transferencia? Nosotros en nuestro equipo de investigación no hemos entrado ahí, sí que como compañeros, principalmente en la Autónoma de Madrid, hay un equipo de investigación que se centra en el análisis específicamente en las políticas de transferencia de tecnología, y lo que tú apuntas es totalmente cierto. Y por eso nosotros adoptamos esta perspectiva del sistema, es decir, más allá de los valores de determinados indicadores, lo que nosotros creemos que deberíamos capturar es el funcionamiento del sistema en su conjunto, porque el sistema está dejando de lado a muchos actores que no logran engancharse a ese pelotón, ¿no? Por seguir el debate que teníamos antes. Entonces, ¿cómo podemos orientar determinadas intervenciones públicas a cubrir ese fallo de mercado? Sabemos que hay un fallo de mercado, que no se están abordando determinadas necesidades. ¿Cómo lo podemos hacer? Nosotros, en mi línea de investigación, esa parte de transferencia no la tocamos, pero te podría poner en contacto con gente que abordan esta cuestión en detalle. Sí, pero fíjate que no creo que sea... yo cuando veo los debates entre empresas siempre, sobre todo en este sector hablo, y el otro día venía una empresa que factura 90 millones y todavía pedía más ayudas, que yo no terminaba de entenderlo. Creo que no es el problema la inversión pública. Inversión pública hay, pero no está consiguiendo aunar la privada para realmente que el sistema sea eficiente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso a mí me llamaba mucho la atención cuando obteníamos ese resultado de la innovación abierta, o sea, lo que en realidad determina el grado de capacidad de producción de resultados de innovación es cuánto de dinámicos somos y cuánto de articulación tiene nuestro sistema, a cuántos agentes somos capaces de llegar. Cuando dejamos de lado a una parte del tejido sustanciosa, pues obviamente eso se traduce en ese debate anterior que teníamos, ¿no? Esas medidas de output que en otros territorios tal vez sí que están siendo capaces de dinamizar o de articular ese sistema de una manera un poco mejor que nosotros. Igual no es más eficiente, no lo sé, pero al menos un poco de una manera más dinámica. En el caso sueco, si puedo añadir, es que en España la inversión viene también mucho a través de los bancos. El caso sueco es justo el inverso. Es lo contrario. Es el mercado alternativo, o sea, es 80% y el bancarizado es el 20 o el 6. Entonces esto explica que tampoco la cosa pública tenga que intervenir mucho. Es decir, que eso es realmente complejo. Sí, pero... Por eso decía yo de cómo se mide esto, cuál es la O. La I es fácil, está en todos los... Cómo mides la O y el impacto de esas... Sí, la O la medimos a través de múltiples dimensiones, como pues decíamos, innovación de producto, de proceso, obviamente toda la producción intelectual, de patentes, de marcas, de publicaciones, etcétera. También el tanto por ciento de las ventas que viene de productos innovadores, con lo cual se capturan desde 14 dimensiones distintas la tasa de output, pero nosotros, para que nuestros estudios sean comparables con la evidencia que tenemos, nos tenemos que restringir a los datos de los que tenemos. En estos análisis no podemos meter indicadores nuevos que nosotros construimos, porque estaríamos viciando el análisis o sesgando nuestro análisis y ya no sería comparable con los datos oficiales.
Pero paradójicamente, y me parece interesante, ninguna de las regiones suecas o noruegas o finlandesas nos salen como referentes para nosotros. Nosotros principalmente somos Francia, Alemania e Italia, algunas regiones francesas, alemanas o italianas. Con lo cual esos pelotones a los que decíamos, nosotros no estamos en el mismo pelotón porque el funcionamiento del sistema es radicalmente distinto. Y nosotros no podemos, si impusiéramos el sistema de una región sueca al caso de Euskadi, no casaría, el traje no quedaría bien. Se parece más a Euskadi, a Venecia, Friuli y a Muchísimo Módena más. y Bolonia. Muchísimo más. De Romaña, el centro. Totalmente. Bueno, pues si no hay ninguna aportación más, lo dejamos aquí, vamos bien de tiempo. Tenemos ahora un receso hasta las 11:30. Y a las 11:30, pero muchísimos, volvemos aquí porque empezaremos con las presentaciones de los candidatos para correspondiente joven. La primera de las presentaciones, tiene que marcharse muy prontito, o sea que empezamos a las 11:30 seguro, ¿vale? ¿Y la foto? ¿Cuándo es la foto? La foto. Ya, eso es. Y ahora, ahora se oye bien. Ahora primero vamos a sacarnos la foto. Pero antes que eso, primeramente me gustaría agradecer por esta conferencia brillante. Un aplauso. Es que ricasco. Es que era que no le he dicho la enhorabuena por la conferencia, pero súper